Bien. Bueno, como les decía, si ustedes recuerdan este gráfico del flujo circular de la economía, ¿sí? Donde distinguíamos primero una economía cerrada y luego una economía abierta. Cuando hablamos de una economía cerrada, era ese modelo que no contemplaba la relación con el resto del mundo, y en cambio cuando abrimos la economía, lo que le damos paso es lugar al comercio internacional, al comercio exterior, ¿sí? A las entradas de las exportaciones y las salidas por importaciones. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Fíjense cómo fuimos transitando. La primera parte de la materia, una parte micro. La segunda parte de la materia, que es lo que vimos hasta hace un ratito, que tiene que ver con todo lo macroeconómico, cómo funciona la economía a nivel macroeconómico, cuáles son las políticas de las que dispone el Estado para regular la macroeconomía, eh, cuáles son los instrumentos de las que dispone el Estado para poder llevar adelante esas políticas. Eso es todo lo que vimos hasta hace un ratito. Lo que vamos a empezar a ver ahora es, vamos a abrir esa economía al resto del mundo, ¿sí? Vamos a darle lugar al sector o al comercio internacional. Cuando nosotros hablamos de comercio internacional, se generan los dos grandes flujos, los dos grandes movimientos, que son las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Cuando hablamos de exportaciones, ustedes sabrán que son las ventas, ¿sí? Las ventas que realiza el país hacia el resto del mundo, las salidas, ¿sí? De bienes y servicios, y por los cuales se recibe un dinero a cambio, un intercambio por divisas, y las importaciones, que tienen que ver con la compra de bienes y servicios al exterior. Bueno, ahora vamos a abrir entonces nuestra economía a esas actividades, ¿sí? Fíjense, si ustedes recuerdan acá, volvemos otra vez a la formulita que yo les escribí en el chat, ¿sí? De demanda agregada es igual al consumo más la inversión más los gastos, más las exportaciones, menos las importaciones. Esa última parte de esa ecuación de nuestro Producto Bruto Interno o nuestra demanda agregada representa las exportaciones netas, ¿sí? ¿Qué son las exportaciones netas? Las exportaciones netas vienen a representar el saldo o la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Y por eso acá ustedes tienen en la filmina, ¿sí? La función de demanda agregada, donde ya lo tienen reemplazado. Ese XN representa exportaciones netas, ¿sí? Y lo que nos va a indicar es esta diferencia entre exportaciones menos importaciones. Nótense que si estas exportaciones netas, este saldo, esta diferencia, ¿no? Da un valor positivo, ¿qué nos está indicando? ¿Quién fue mayor, las exportaciones o las importaciones, si este saldo es positivo? ¿Qué les parece? Fíjense que acá tenemos que las exportaciones tienen un signo positivo y las importaciones un signo negativo. Por ende, si las exportaciones netas dan un resultado positivo, lo que nos va a demostrar es que las exportaciones fueron mayores a las importaciones, ¿sí? O sea, el valor de las exportaciones fue mayor. El país vendió más de lo que compró. Por el contrario, si esta diferencia da un símbolo negativo, quiere decir que esta M que representa las importaciones resultó ser mayor que la X, que son las exportaciones. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ese saldo de exportaciones netas me va a demostrar directamente la diferencia, que puede ser positiva o puede ser negativa en función a qué fue mayor, si las exportaciones o las importaciones. ¿Sí? Bueno, todas esas compras y ventas que realiza el país con el resto del mundo se registran, ¿sí? Se registran en un lugar. ¿Dónde se registran? Se utiliza lo que ustedes, no sé si ya vieron contabilidad o lo están viendo,
pero es muy parecido a lo que se conoce como un balance de sumas y saldos. Lo habrán visto como balance, donde a través del método de la partida doble se registran todas las entradas, en este caso de moneda extranjera, de divisas, porque estamos hablando de exportaciones, ¿sí? Las exportaciones, ustedes saben que se intercambian a través de divisas, mayormente dólares, no únicamente, pero sí mayormente. Entonces, en ese balance, que se llama balanza por cuenta corriente, específicamente la que hace referencia a los intercambios de bienes y servicios, ahí se registran los dólares que ingresan por ventas, por exportaciones sería, ¿no? Y los dólares que salen por las compras que hacemos, que serían las importaciones, ¿sí? En esa balanza de cuenta corriente se van entonces registrando todo lo que ingresa y todo lo que sale en concepto de exportación e importación, y de ahí sale la diferencia. Esa diferencia que veíamos en esta filmina anterior, ¿sí? De exportaciones netas. Según ese registro, vamos a poder ver si se exportó más de lo que se importó o viceversa. Ahí, en esa balanza por cuenta corriente, se van registrando todos los movimientos, ¿sí? Esa balanza de cuenta corriente forma parte de una balanza mayor, una balanza general, ¿sí? Que se denomina la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es el registro, y ahí sí, no solamente hablamos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, sino que hablamos de todas las transacciones que realiza el país con el resto del mundo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy mencionaba, creo que era Andrea, cuando hablaba de la posibilidad de financiar el déficit público a través de un préstamo, ¿sí? El préstamo es un dinero en moneda extranjera que ingresa, por ejemplo, vamos al caso particular del FMI, ¿sí? Que ingresa de afuera hacia nuestro país. Bueno, en ese caso no estamos hablando de exportación o importación de bienes o servicios, sino que estamos hablando de préstamos, ¿sí? Y en ese caso, también ese ingreso de divisas se tiene que registrar en algún lado, en algún lugar hay que registrar el ingreso de esos dólares, por ejemplo, que se toman en concepto de préstamo, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar la balanza de pagos. La balanza de pagos, entonces, va a registrar todas las transacciones que realiza el país con el resto del mundo, no solamente las de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿sí? ¿Cómo se compone esta balanza de pagos? La balanza de pagos está compuesta por 3 subbalanzas, que es lo que ustedes están viendo ahí en la guía, ¿sí? Tienen por un lado la balanza en cuenta corriente, que es lo que hablábamos recién. Es en esta subbalanza, la de cuenta corriente, donde se registran todas las exportaciones e importaciones de bienes, de servicios, ¿sí? Las rentas y las transferencias corrientes. Por ejemplo, imagínense que Messi envía dinero a su familia a través siempre de las arcas, ¿sí? Digamos, de los mecanismos formales. Para ingresar ese dinero a la economía argentina que envía Messi, ya sea en dólares o en euros, en algún lado eso tiene que quedar registrado como ingreso al país, siempre, vuelvo a repetir, que venga por las vías formales. En este caso estamos hablando de una renta, ¿sí? O por ejemplo, si hay algún hijo que va a estudiar a otro país y el padre desea enviarle dinero, por ejemplo, para sus estudios, y también lo hace a través de las vías formales, todo lo que sea salida o ingreso de divisas del país se tiene que registrar en este registro sistemático que se denomina, en este caso que estamos hablando, cuenta corriente, ¿sí? Y ahí, acá es donde se incluye lo más fuerte que a ustedes les tiene que interesar, que es lo relacionado a la exportación e importación de bienes y servicios, ¿sí? Después tenemos la balanza de capital. La balanza de capital es tal vez la menos utilizada, digamos, dentro o sea, es la que menos participación o es la menos fuerte, digamos, ¿sí?
dentro de esa balanza se incluyen, por ejemplo, puede ocurrir alguna condonación, que no sería muy habitual, pero podría ocurrir la condonación de parte de una deuda por parte de algún organismo externo. Entonces, en realidad no está habiendo un ingreso de dinero, pero sí está habiendo una disminución del pasivo, ¿sí? De lo que le debemos al exterior. Entonces, esa disminución del pasivo también se tiene que registrar en algún lado y ahí es donde entra a jugar la balanza de cuenta de capital, ¿sí? O, por ejemplo, imagínense que desde el Estado se pueden comprar o vender, por ejemplo, tierras o recursos del subsuelo, ¿sí? O se pueden comprar patentes, ¿sí? De determinados productos. Y entonces, para ese tipo de actividades se utiliza la cuenta de capital. Por eso decimos que es tal vez la de menor preponderancia o la de menor participación, ¿sí? Acá se incluyen todas las transferencias de capital y de activos no financieros, ¿sí? Y todo lo que sea activos intangibles. Por eso le digo, por ejemplo, condonaciones de deuda, por ejemplo, cuando hay una liquidación del patrimonio de migrantes, ¿sí? No sé, imagínense que hay una persona que viene a vivir del exterior a nuestro país y de repente recibe alguna, no es donación, ¿cómo se dice? Alguna herencia y entonces tiene que blanquear esa herencia a nuestro país. En ese caso también se utilizaría la cuenta capital, ¿sí? Porque no estaría dentro del rubro de las cuentas corrientes. Es una cuenta poco utilizada, pero bueno, que existe y que tienen que saber que contempla determinadas actividades. Y finalmente la cuenta financiera, y esta sí es otra cuenta súper importante, al igual que la cuenta corriente. Lo que incluye en este tipo en esta subcuenta, son todas las inversiones que realiza el país en el resto del mundo y también las inversiones que realiza el resto del mundo en nuestro país, ¿sí? Acá también se incluyen el ingreso por préstamos, ¿sí? Y acá es muy importante esta última opción porque algo hablábamos hoy con Cristian, el caso de la variación de las reservas, ¿sí? ¿En qué momento o para qué se utiliza esta variación de las reservas? Esta parte de la cuenta financiera vendría a ser como el comodín de la balanza de pagos. ¿En qué sentido el comodín? Acá está el ahorro del país en divisas, ¿sí? Lo que se espera es que, por ejemplo, si esta cuenta corriente tiene saldo positivo, o sea, si, por ejemplo, las exportaciones fueron mayor a las importaciones, yo tengo un saldo positivo acá, esa plata excedente, ¿no? Esas divisas excedentes, en algún lado se tendrían que poner, para hacerlo sencillo. En algún lado, algo tengo que hacer con ese excedente, ¿sí? Entonces, dentro de esta balanza de pagos, como esto tiene que estar compensado, al igual que cualquier balanza de sumas y saldos, el Estado tiene que decidir qué va a hacer con ese excedente. Y ahí, ¿qué opciones tiene? Y tiene la opción de ver la cuenta de capital, que como les conté es la menos utilizada, o tiene la opción de poner ese excedente en la cuenta financiera, de manera de que esto cierre, ¿sí? De que se compensen los saldos. Y es por eso que mayormente cuando la balanza en cuenta corriente tiene saldo positivo, ese excedente se traslada automáticamente a aumentar las reservas del Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que las inversiones en Argentina, digamos, no es muy característico por realizar inversiones en el resto del mundo, ¿sí? Y entonces, como ese excedente de divisas en algún lado hay que colocarlo, la vía más simple, ¿sí? De alguna forma, en estos momentos de nuestro país, es apostar al aumento de las reservas, ¿sí? Eso está re bueno y fue lo que nos pasó a nosotros, a nuestro país, a partir del 2003 en adelante, cuando
empezamos a tener digamos, un viento de cola en cuanto al comercio internacional, empezamos a vender muy bien, porque hubieron shocks externos que posibilitaron que los precios de los commodities aumentaran. Entonces, las reservas empezaron a aumentar un montón. ¿Por qué? Porque se exportaba más de lo que se importaba, ¿sí? Y eso está re bueno, sí, porque era lo que hablábamos hoy. Si yo aumento mis reservas, entonces tengo respaldo de mi actividad económica y de alguna forma, como también decía Andrea, se hace más creíble que yo tenga un respaldo de todo lo que hago, ¿sí? Eso es la parte buena. Ahora, también puede ocurrir todo lo contrario, que es lo que nos ha venido pasando gran parte de este último tiempo, donde esta cuenta corriente en realidad tenga saldo negativo, ¿sí? ¿Cuándo se daría que esta cuenta corriente tenga saldo negativo? Y, por ejemplo, cuando yo importo más de lo que exporto. ¿Qué quiere decir? Cuando compro más de lo que vendo. ¿Sí? Imagínense también esto como pensarlo en nuestras casas. Si yo empiezo a gastar más de lo que vendo, ¿sí? O sea, importo más de lo que exporto a nivel país, esa diferencia la tengo que pagar de alguna forma, ¿sí? Y una de las opciones, como decía hoy André, puede ser tomando préstamos, pero yo no puedo financiar indefinidamente mi cuenta corriente con préstamos, ¿sí? Porque sería una locura. Entonces, así como esta variación de reservas es un comodín o una alternativa para aumentar las reservas cuando hay superávit en la balanza cuenta corriente, también es el comodín que me permite a mí cubrir el déficit en cuenta corriente cuando lo que hago es comprar más de lo que vendo, ¿sí? Y ahí empieza la preocupación. ¿Por qué? Porque si esta cuenta corriente empieza a ser negativa durante mucho tiempo, voy a tener que empezar a sacar cada vez más mis ahorros para cubrir ese déficit en cuenta corriente. Y eso no está bueno, ¿sí? Porque ustedes siempre imagínense a nivel hogar lo que sucede cuando yo empiezo a sacar de los ahorros, y no repongo ese ahorro. Y va a llegar un momento en el que eso se va a terminar, ¿sí? Y puede generar un problema, ¿sí? No sé si, Cristian, acá queda un poco más claro hoy cuando hablábamos del tema de las reservas y, y por qué hablar de reservas y de emisión eran por ahí un poco distintos. No sé si se entiende ahora un poco más el concepto y la importancia de las reservas. Sí, 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 sí. Yo también estaba como... ¿Y usted qué le parece si, por ejemplo, en Argentina la Ujú. moneda deja de ser peso y pasa a ser, se dolariza la moneda, por ejemplo? Y para mí, eh, para mí no sería un proceso viable. Para mí no es un proceso que sea viable y te voy a dar mis argumentos de por qué. No es viable porque la moneda de un país te dice mucho de la estructura de ese país, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos hablas del dólar, vos estás sabiendo que el dólar es de Estados Unidos y que ese país tiene determinadas características, tanto de producción como de empleo, como de inflación, que determinan su moneda, que es el dólar, ¿sí? Ahora, cuando vos querés de alguna forma usar una misma moneda de referencia, pero los indicadores son completamente distintos porque no podemos comparar los países ni las estructuras, no se puede comparar, no hay forma de sostener. Entonces, para mí es inviable dolarizar una economía de un país subdesarrollado porque es imposible pensarlo siquiera a un nivel de un país desarrollado. No te digo que sea imposible, Cristian, porque lo hemos hecho, pero así también nos fue, ¿sí? Durante toda la década de los 90 lo hicimos, eh, pero terminó en una debacle y en una crisis económica jamás, digamos, vivida en nuestro país. Entonces, por eso es mi argumento de que para mí es inviable la dolarización de nuestra economía.
No sé si se entiende. Es como que vos quieras, no sé, poner una economía, vuelvo a repetir, en términos de economía, un país subdesarrollado a un nivel de un país desarrollado cuando están lejos de ser siquiera parecidos. No sé si se entiende, Cris. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Después están, como te digo, están los que están a favor de la dolarización. ¿Y cuál es el argumento? Que en su momento es cierto que cuando se implementa la ley de convertibilidad, ¿sí? A finales de los 80, principios de los 90, cuando se establece la ley, vos me decís, profe, ¿pero sirvió al comienzo? Y sí sirvió, porque nosotros estábamos en un periodo de hiperinflación a finales de los 80, ¿sí? Hiperinflación con inflación de 3 dígitos, entonces de 4 dígitos. Entonces, en ese momento sirvió, pero la experiencia nuestra es que no es una política que se pueda mantener en la medida que la economía no crezca, al igual que crecen los países referentes de esa moneda. ¿Sí? Entonces, por eso, si el que me pregunta, mi opinión es como querer comparar, no sé, no quiero hacer comparaciones de países porque por ahí puedo caer en comparar cosas que no tienen nada que ver, pero es como les digo, o sea, el dólar, cualquier moneda representa la situación de un país, representa las características y la estructura de un país. Y entonces, pensar siquiera en que nosotros podamos querer parecernos por lejos estamos de un país desarrollado, para mí por eso es inviable. Y eso es una apreciación mía, digamos, que quede claro, como es subjetivo. Ustedes podrían estar de acuerdo y está perfecto, cada uno tiene sus argumentos. Lo que sí está bueno es que cada uno pueda argumentar desde un punto de vista, lógico y fuerte. Como yo les digo, para mí no, porque ya lo vivimos y porque vuelvo a repetir, para mí la moneda es algo tan serio y tan importante que si hoy nuestro peso no vale, el problema no es salirnos del peso e irnos al dólar, sino que tratar de arreglar el peso. Es una apreciación más personal que teórica, ¿no es cierto? Bien, avancemos entonces. Ahora, ya estamos entonces, ya vimos cómo se genera o cuáles son los rasgos del comercio internacional, los principales flujos, exportaciones, importaciones. Vimos que esas exportaciones e importaciones se registran en un lado, en un lugar, en un registro físico que se denomina balanza de cuenta corriente y que a su vez la balanza de cuenta corrientes está incluida en un registro superior que es la balanza de pagos. Eso es lo que acabamos de ver. También vimos que esa balanza de pagos tiene una estructura de 3 subbalanzas, donde aparte de la cuenta corriente están la cuenta capital y la cuenta financiera. ¿Sí? Recuerden también que todas las transacciones que realiza el país con el resto del mundo se tienen que registrar en esa balanza de pagos. ¿Sí? Tanto compra y venta de mercaderías, como vimos recién, inversiones, préstamos, y que la variación de reservas constituye ese lugar, comodín lo digo, pero no en el mal sentido, sino que constituye esa carta estratégica donde yo puedo volcar los superávit o bien servirme de allí para poder cubrir los déficits. ¿Sí? Eso es, en líneas generales, lo que hemos estado charlando. Vamos a ver ahora un poquito, dentro de esta relación con el comercio internacional, la importancia del tipo de cambio. ¿Sí? Es decir, qué es el tipo de cambio y por qué es importante en las relaciones internacionales del país. ¿Sí? Ese tipo de cambio, que a veces nosotros por ahí es muy fácil identificarlo con el precio del dólar, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero ahí tenemos distintas monedas, tenemos el yen, tenemos el euro, tenemos la cantidad de monedas que ustedes se pueden imaginar constituyen las divisas. Bueno, el tipo de cambio, es decir, la cantidad de pesos argentinos que yo voy a necesitar para obtener un peso, una unidad de esa divisa, independientemente de cuál sea, se determina también en un mercado, ¿sí? Y ese mercado se llama el mercado de divisas. En ese mercado, así como cualquier mercado,
vamos a tener agentes, personas, empresas, ¿sí?, que quieran comprar divisas y las que quieran vender divisas. Y a partir de la interacción entre quienes quieran comprar y quienes quieran vender, se va a determinar el tipo de cambio, ¿sí? Bueno, ahí está un poquito desactualizado, pero dice, por ejemplo, si el tipo de cambio del peso frente al dólar es de 120, quiere decir que hay que entregar 120 pesos para adquirir un dólar. Eso es el tipo de cambio, ¿sí? ¿Cuántos pesos, en este caso pesos argentinos, yo necesito para obtener una divisa, o un dólar, o un euro, o un yen, ¿sí? O una unidad de la divisa o de la moneda extranjera, ¿sí? Fíjense, si pensamos en el mercado de divisas, exactamente igual al esquema que hemos venido trabajando. Tenemos, por un lado, quienes ofrecen divisas, por otro lado, quienes demandan divisas, ¿sí? Si yo me pongo a pensar quiénes constituyen la oferta de divisas, es decir, quiénes son los que tienen las divisas para volcarla al mercado. Bueno, ahí estamos hablando de los exportadores nacionales. ¿Por qué los exportadores nacionales? Porque nuestros productores nacionales que venden sus productos hacia afuera cobran en dólares. Entonces, por eso constituyen o son parte de la oferta de divisas, ¿sí? También, por ejemplo, los ingresos por turismo. Cuando, por ejemplo, viene un estadounidense o un brasilero con reales o un europeo con euros, lo que sea, y viene a Argentina, ¿sí?, con sus monedas, ese pago que realiza en nuestra economía constituye la oferta. Ellos tienen las divisas, ellos son los que ofrecen esas divisas, ¿sí? Y por supuesto las inversiones externas, todos los que vienen a invertir en nuestro país. Y por otro lado, los que demandan divisas van a ser, por supuesto, los importadores, porque recuerden que para poder comprar del exterior, yo necesariamente necesito divisas. Yo no puedo pagar, las importaciones no se pueden pagar en pesos, ¿sí? Se pagan en divisas, ya sean dólares o en euros o en mayormente en dólares, ¿sí? Y tenemos algunas cuotas que se pagan en yen. También los gastos de turistas nacionales que vamos a ir al exterior, ¿sí? No sé si les suena, pero cuando se quiere ir, la gente que quiere ir a vacacionar a Estados Unidos necesita comprar dólares, porque no puede pagar con pesos su viaje. Sin ir tan lejos, la gente que va a vacacionar acá a Brasil, ¿qué hace? Llega la fecha y sale a comprar reales, ¿sí? Entonces constituyen la demanda de divisas. Entonces, cuando se cruzan en el mercado los oferentes y los demandantes de divisas, se determina el tipo de cambio, ¿sí? Y ese tipo de cambio, cuando lo que sucede es que aumenta el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, cuando de repente yo necesito más pesos para adquirir un dólar, por ejemplo, estamos hablando de, el término que se utiliza es una devaluación, ¿sí? O una depreciación, y por el contrario, cuando el tipo de cambio baja, lo que estamos haciendo o se está provocando es una apreciación, ¿sí? O una revaluación. Son los términos que van a poder encontrar en los libros. Fíjense que ese tipo de cambio que recién veíamos en este gráfico, el equilibrio, eso también se puede modificar. Ese equilibrio es un equilibrio estable en tanto no suceda algo que lo modifique, ¿sí? Es decir, pueden pasar cosas que hagan, por ejemplo, que suceda esto. Fíjense, en este caso, ¿sí? Se genera un aumento en la demanda de divisas. Por algún motivo de lo que a ustedes se les ocurra, pero ahí lo tienen. Fíjense que ¿cuándo se va a desplazar la demanda de divisas? Es decir, ¿cuándo va a aumentar? Cuando, por ejemplo, hay un aumento del ingreso nacional, ¿sí? Entonces las personas de repente demandan más moneda extranjera, ¿sí? Cuando hay una baja en los precios extranjeros, entonces se hace más atractivo la compra afuera, entonces las personas y los agentes van a estar dispuestos a querer comprar más productos extranjeros. Cuando baja la tasa de interés nacional, también es importante, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, pero en algún momento, incluso hoy,
resulta más atractivo los depósitos en dólares, a plazo fijo me refiero, que los depósitos en pesos a plazo fijo, ¿sí? Y entonces, cuando eso sucede, cuando la tasa de interés de la moneda nacional está muy bajo, entonces a las personas les resulta más atractivo hacer o poner sus ahorros o hacer sus depósitos a plazo fijo en dólares, ¿sí? Cualquiera de estos motivos, fíjense que genera un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, perdón, la demanda de divisas, ¿sí? Hacia la derecha. Y si yo veo cuál es el efecto que tiene el tipo de cambio, podemos ver que eso va a generar un aumento en la cantidad de divisas intercambiadas, pero también un aumento del tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes, hablándolo en términos más sencillos y para que se entienda, vieron que cada vez que se produce una corrida cambiaria, es decir, cuando de repente tenemos muchas personas que quieren comprar dólares o que salen o que se produce una incertidumbre en el mercado y, no sé, se espera que suba el dólar, entonces salen todos a comprar dólares, lo que provocan es precisamente un aumento en el tipo de cambio porque la demanda de divisas se expande, ¿sí? Bueno, ¿cómo puede ser ese tipo de cambio, ¿sí? ¿Cómo puede ser ese sistema? Y ahí viene un poco lo que me preguntaba Cristian hace un ratito, que seguramente tiene que ver con esta idea que está circulando ahora, ¿no? De querer volver a dolarizar la economía. Pero cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, del sistema de tipo de cambio, podemos identificar distintos tipos. Hay un sistema que se llama tipo de cambio flexible, ¿sí? El sistema tipo de cambio flexible lo que hace es que el tipo de cambio se regula por la libre interacción entre los que ofrecen divisas y los que demandan divisas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Banco Central, en pocas palabras, no se mete, ¿sí? El Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio se determine por la libre interacción de las dos fuerzas del mercado de divisas, ¿sí? No hay un banco central regulador en el caso del tipo de cambio flexible, ¿sí? En cambio, en el tipo de cambio fijo, el Banco Central dice o establece un valor para la divisa, ¿sí? Es decir, establece cuánto va a valer su moneda respecto de otra moneda, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, y ahí viene seguramente Cristian se remonta también conmigo a esto, a la década de los 90. Ustedes se acuerdan que durante toda la década de los 90, ¿qué teníamos? Un peso, perdón, era igual a ¿qué? Era igual a $1, ¿sí? Y eso es, digamos, la propuesta que están haciendo grandes sectores hoy de nuestra economía. Entonces, en un sistema de tipo de cambio fijo, lo que se logra es que el Banco Central determina el valor de la moneda y dice, bueno, por una ley, nosotros en nuestro caso fue por una ley, ¿sí? A partir de hoy, un peso vale $1. Y el Banco Central hace todo lo posible para que eso se mantenga, ¿sí? Esa es la diferencia entre tipo de cambio flexible y tipo de cambio fijo. Ahora, hay una situación intermedia donde, que se la llama flotación sucia, que es lo que ustedes tienen ahí en el recuadro, donde se deja actuar a un sistema de tipo de cambio flexible, ¿sí? Pero a su vez, el Banco Central está monitoreando e interviene cuando lo que quiere es controlar, por ejemplo, el tipo de cambio en una determinada barrera. Imagínense que el Banco Central dice, bueno, déjale al tipo de cambio que juegue, o sea, que se determine en el mercado de divisas, pero no puede superar, por ejemplo, los 230 pesos. Entonces el banco está monitoreando y cuando de repente el tipo de cambio está queriendo subir, ahí sale el Banco Central a vender dólares, ¿sí? Entonces inyecta dólares, saca pesos, baja otra vez el tipo de cambio y lo controla, lo regula, ¿sí? Eso es la flotación sucia, cuando el Banco Central deja deja libre, pero hasta un cierto punto. Cuando ve que el tipo de cambio está por superar ciertos límites, entonces interviene en el mercado comprando o vendiendo dólares para poder mantener el tipo de cambio en una franja, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre el tipo de cambio flexible, fijo
y flotación sucia, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué les parece? ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué tipo de sistema, de tipo de cambio estaríamos más cerca hoy? ¿Qué les parece? Y en realidad se supone que el Banco Central interviene para determinar el valor de no sé, por ejemplo, del dólar. Pero después hay un dólar paralelo, un dólar blue, no sé cuántas cosas más, entonces es como que hay una mezcla de todo. Claro, siempre hablando, recuerden, está perfecto eso, André, porque esos tipos de cambios paralelos se van generando precisamente por esa intervención del Banco Central en el mercado formal, digamos, ¿no? Cuando el Banco Central, por ejemplo, te termina un cupo de dólares y te dice, vos no puedes comprar más de $200 por mes, automáticamente eso genera la aparición de otros mercados paralelos donde la gente sí sale a comprar e igual quiere acceder a esas divisas o a esos dólares. Pero retomando lo que vos decís, Andrea, es como lo planteás, es decir, hay cierta libertad, pero el Banco Central actúa tratando de controlar. Y eso es lo que se llama flotación sucia, ¿sí? Se le deja al mercado de divisas actuar dentro de ciertos márgenes. Entonces, nosotros hoy estaríamos dentro de este sistema de tipo de cambio con modelo de flotación sucia, ¿sí? Este tipo de cambio fijo nosotros estuvimos representados durante toda la década del 90 con la ley de convertibilidad. Y el tipo de cambio flexible, así como su nombre lo indica, teórico, no tenemos mucho ejemplo dentro de nuestro país porque siempre de alguna forma el Banco Central intervino para mantener el tipo de cambio dentro de unos márgenes. ¿Sí? Excelente. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, el sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? En este caso, se determina un valor fijo para la moneda. Esto es lo que también ya lo charlamos, en un sistema de tipo de cambio semifijo o esto de flotación sucia que nombrábamos recién, se fluctúa libremente, pero dentro de ciertos límites, ¿sí? Cuando está cercano a esos límites, ahí actúa el Banco Central comprando o vendiendo dólares para evitar que salga de esos márgenes, ¿sí? Esto... Perfecto. Bueno, y llegamos a esta etapa de decir, bueno, a ver, ¿cómo influye la integración económica o de qué manera la integración económica puede llegar a condicionar ese sistema de tipo de cambio y esa balanza que hemos visto de cuenta corriente o de integración, ¿sí? Por supuesto que el tipo de cambio afecta al comercio internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función a cómo está mi moneda respecto de las demás, yo voy a ser más o menos competitivo, ¿sí? Las políticas de demanda, cuando estamos dentro de una economía cerrada, tienen un efecto más chico, pero cuando estamos en una economía abierta, necesariamente esos efectos se reproducen hacia afuera. La política monetaria también, o sea, nosotros hoy hablábamos que la política monetaria implica el control o la regulación de la cantidad de dinero y de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, necesariamente cuando hay un movimiento de dinero de adentro del país hacia afuera, las tasas de interés juegan un rol importante porque si de repente es más atractivo la inversión afuera que adentro del país, eso necesariamente provoca una fuga de capitales, ¿sí? ¿Qué es la fuga de capitales? Cuando yo saco dinero de mi país y lo quiero invertir afuera, ¿sí? Entonces, cuando la economía es abierta, cualquier variable toma mayor relevancia que ante una economía cerrada, ¿sí? El sistema impositivo también afecta. Fíjense que si de repente se decide aumentar los impuestos a las empresas locales, eso lo que va a hacer es hacer más caros los productos locales y hacer que muchas personas quieran comprar los productos de afuera, entonces van a aumentar las importaciones y nosotros vimos recién que el aumento de las importaciones genera una balanza
un déficit en la balanza comercial y eso también tiene un impacto en las reservas. Entonces, digo, todo esto fíjense cómo es para tratar de entender que cuando una economía es abierta, vuelvo a repetir la misma idea que teníamos al comienzo, un país no puede actuar como si nada fuera ocurriera, ¿sí? Todas las decisiones que tome de alguna forma van a tener repercusión en su actividad y en su relación con el resto del mundo, y eso va a ser así en todos los aspectos macroeconómicos, ¿sí? Bueno, después acá van a tener algunos temas. Esto acá que les dejamos es solamente a modo informativo, no se detengan en los cuadros, no se detengan en esos cuadros, es solamente a modo informativo. Bien, excelente. Bueno, y fíjense que con eso completamos los capítulos 16 y 17, ¿sí? Del libro de Mochón. Yo les recomiendo que se centren en esos temas que están en la guía, en lo que vemos en clase y bueno, después queda la lectura por parte de ustedes y por supuesto sacarse las dudas que tengan más adelante. Nos queda el encuentro de mañana y un encuentro más y ahí ya estaríamos cerrando la cursada de esta materia. Así que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo sé que es medio difícil preguntar eso en esta instancia, pero